Y hoy vamos a contestar una pregunta que por lo general muchas personas, es una pregunta, pero al mismo tiempo es como una especie de pregunta con tres tópicos, pregunta con tres temas. La pregunta de hoy ¿es la Biblia clara, necesaria y suficiente? Muchas personas han cometido o han pensado muchas veces de que la Biblia no es para todos. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba niño, una de las cosas que normalmente me decían a mí es que no leyera la Biblia porque me iba a volver loco. Mucha gente me decía, la Biblia no es para todo el mundo. Y yo cuando estaba niño creía plenamente que la Biblia no era para todo el mundo. Pero la pregunta de hoy es, ¿realmente la Biblia no es para todos? ¿O realmente la Biblia es para todos? ¿Cuál fue la intención de Dios en el momento que inspiró su palabra? En el momento que reveló su mensaje. ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Que todo el pueblo lo conociera? ¿O que solamente los líderes, los eruditos del pueblo, los estudiados? ¿Cuál es la intención de Dios en cuanto a la Biblia, en cuanto a su mensaje, en cuanto a su revelación específica que la encontramos en la palabra de Dios? Y lo primero que vamos a ver es la claridad de la Biblia, y la respuesta es que la Biblia sí es clara. Creo que vamos a leer muchos versículos, así que por favor, si usted tiene algo para anotar, tiene su Biblia al lado y puede anotar versículos. Pero vamos a leer Deuteronomio y vamos a ver si Dios enseña o si la Biblia enseña que es un mensaje para todos o que es un mensaje solo para algunas personas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 dice lo siguiente: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las instrucciones de Dios para su pueblo es que su palabra, es que su ley no solamente era para algunos. Las instrucciones de Dios para el pueblo, para su pueblo, es que su ley, sus palabras eran aún para sus hijos. Quiere decir que el deseo de Dios es que aún los niños conozcan la palabra de Dios. Y quizás algunas personas dicen, bueno, yo no le enseño la Biblia a mis hijos porque es que a veces la Biblia habla cosas que mis hijos de pronto no deberían escuchar. Y yo estaba pensando algo sobre este pasaje. Yo decía, si Dios, que es más inteligente y más sabio que usted y yo juntos, Dios es más sabio que usted y yo, si Dios es un Dios tan sabio, es un Dios tan perfecto y el deseo de su corazón es que su pueblo enseñara la ley a sus hijos, quiere decir que la intención de Dios es que los niños no solamente escucharan el mensaje que Él tenía para comunicar, sino que también lo entendieran. Yo no veo a un Dios que diga, comuníquele esto a sus hijos, pero ellos no lo van a entender. No es así. Realmente la intención de Dios, el anhelo de Dios es que todo el mundo lo conozca. La palabra de Dios es clara, por lo tanto podemos decir que la palabra de Dios es para todos. De hecho, mi hijo tiene 6 años, Emanuel tiene 6 años, y él no necesita tener estudios de teología, saber hebreo, griego, ser un erudito, para que cuando yo le leo a él las escrituras, yo le he leído a Manuel y lo pongo a leer, y le digo, mira, tienes que leer esto y leemos juntos. Estuvimos leyendo el libro de Proverbios, y él entiende plenamente que, por ejemplo, mentir es pecado. Ahora, cuando digo que la Biblia es clara, no estoy diciendo que la Biblia es fácil de entender y que todos los temas son súper fáciles de entender. No estoy diciendo esto. De hecho, hay temas muy complicados de entender, pero lo que quiero decir es que la esencia general, el mensaje general de la Biblia, que es comunicar que todo el mundo está perdido por medio del pecado, y que Dios en su misericordia y gracia envió a su Hijo como un redentor, para que por medio del arrepentimiento y la fe podamos ser salvos. Eso lo puede entender cualquier persona. Eso es un mensaje que cualquier niño con 6, 8 años se le puede enseñar. Entonces, lo que vemos en Deuteronomio es que la Biblia es un mensaje claro, porque aún es para los niños. Quiere decir que usted está diciendo, John, o sea que tengo que leerle la Biblia a mis hijos. O sea que ya está bueno de historietas y de historias que a veces parecen ser la Biblia. No, usted claramente le puede enseñar los proverbios a sus hijos,
le puede enseñar la vida de Jesús a sus hijos, porque la Biblia fue escrita para todos. La Biblia es el mensaje, es la revelación de Dios para todos. Mire lo que dice Salmos 19, versículo 7, dice lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, o sea, es confiable, dice, que hace sabio al sencillo, da sabiduría al sencillo. Dios reveló su palabra para un pueblo sencillo, para un pueblo normal, para un pueblo que entendiera cotidianamente qué es lo que Dios le quería decir. La Biblia misma dice que es clara, la Biblia misma dice que da sabiduría al sencillo. Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. No está hablando que da entendimiento solamente a los superdotados, que da entendimiento solamente a las personas realmente que tienen estudios y cosas así. Dice, da entendimiento a los sencillos, da sabiduría al sencillo. De hecho, alguien podría decir, John, yo no me considero lo suficientemente sabio para leer la Biblia. Bueno, si tú no te consideras lo suficientemente sabio, precisamente tienes que leer la Biblia, porque el único que puede brindarnos sabiduría, la sabiduría que realmente es sabiduría, que viene de lo alto, es Dios. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Ahora, cuando decimos que la palabra es clara o que la Biblia es clara, no estoy diciendo que cualquier persona con su capacidad intelectual puede entenderla, porque aunque la Biblia fue escrita para todos, también debemos ser honestos con lo que dice la palabra, y es que para entender la palabra de Dios, ojo con esto, Dios reveló su mensaje para todos, pero la capacidad que necesitamos para entender la palabra de una manera profunda, de una manera más extensa, es una capacidad dada por Dios. Quiere decir que solamente nuestra capacidad intelectual no es suficiente para entender las Escrituras. Nosotros a simple vista podemos entender cosas generales de la palabra porque la revelación de Dios fue para todos. Pero si queremos ahondar y queremos entender y discernir a profundidad la palabra de Dios, nuestra capacidad intelectual no es suficiente. Necesitamos una capacidad espiritual y una capacidad moral. Ahora, esa capacidad espiritual y esa capacidad moral no habita en nuestros corazones. La capacidad espiritual que necesitamos para discernir, para profundizar, para ir más profundo a través de este océano de verdades maravillosas de la palabra de Dios, esa capacidad espiritual siempre es dada por Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, así que no se preocupe si usted tiene otra versión. Dice lo siguiente, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Quiere decir que las verdades profundas de la palabra de Dios, o ese discernimiento que necesitamos para entender a profundidad la palabra de Dios, es un discernimiento espiritual, y esa capacidad espiritual no es natural. No es natural la capacidad espiritual que necesitamos para ahondar en las Escrituras. Esa capacidad espiritual es dada por Dios. Es por esta razón que en el momento que nos arrepentimos y confiamos en Jesús, Dios nos capacita con el Espíritu Santo para poder entender las verdades profundas del Evangelio. Las verdades que a veces parecen ser misteriosas, pero que realmente Dios nos quiere comunicar. Obviamente necesitamos una capacidad espiritual que no es natural, no habita en nosotros. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, esa capacidad espiritual que no es una capacidad normal, es Dios mismo habitando dentro de nosotros y guiándonos a su verdad. También necesitamos una capacidad moral, y es otra capacidad que es dada por Dios, porque naturalmente usted y yo moralmente estamos corrompidos. Quiere decir que para aceptar moralmente el mensaje de Dios, para que el mensaje de Dios no nos parezca una locura moralmente, tenemos que tener una capacidad dada por Dios, porque nuestra moralidad va en contra de la moralidad de Dios.
Antes de Cristo, todas las cosas que Dios dice en su palabra son locura, son necedad para aquellos que no están en Jesús. Pero una vez Dios nos salva, Dios nos redime, Dios nos da su Espíritu Santo y nosotros podemos vivir una vida nueva, somos capacitados moralmente para aceptar de una manera coherente y estando de acuerdo con los estándares morales de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 1, versículo 18 al 19, dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, porque esa sabiduría no sirve para entender la palabra de Dios. Dice: y el entendimiento de los inteligentes desecharé. La única sabiduría que necesitamos es la sabiduría de Dios. Y dice Corintios que las verdades de la cruz, la verdad de Dios es locura, es una necedad para aquellos que no están en Cristo. Todas aquellas personas que ahorita están rechazando abiertamente el Evangelio, ven la Biblia o ven el mensaje del Evangelio como algo ridículo, como una locura. Pero si usted y yo estamos en Cristo, podemos dar fe de que para nosotros es un mensaje maravilloso. De hecho, cobra sentido. En estos días estaba hablando con mi hija, ella tiene 18 años, y ella me decía que su estándar moral ha cambiado después de que ella ha venido a Cristo. Después de que ella rindió su corazón y su vida al señorío de Jesús, y ahora es una discípula de Cristo. Ella dice: todo lo que yo creía antes era absurdo, era una locura, ¿sí? Muchas personas antes de Cristo, por ejemplo, estaban de acuerdo con el aborto, pero una vez llegamos a Cristo nos damos cuenta que el aborto va en contra de las verdades de Dios, que el homosexualismo va en contra de las verdades de Dios, que la unión libre va en contra de las verdades de Dios, que la mentira va en contra de las verdades de Dios, que la infidelidad va en contra de las verdades de Dios, y comenzamos a ver el pecado de una manera tan desagradable, tan degradante como realmente Dios lo ve, y pensamos y decimos: ¿cómo es posible que antes yo estaba de acuerdo con el pecado cuando vemos que realmente el estándar de Dios es el mejor? Es el único estándar para la moralidad y para la justicia de este mundo, porque la moralidad de nosotros es incoherente, cambia. Quiere decir que la capacidad moral y espiritual para entender la palabra de Dios a profundidad y aceptarla y abrazarla solamente es dada por Dios, porque no es natural. Es normal que una persona que no esté en Cristo le parezca, por ejemplo, una locura que el sexo solamente sea para el matrimonio. Es normal que una persona que no esté en Cristo le parezca una locura que el aborto es un asesinato. Hay gente que dice: pero bueno, no es un asesinato. La palabra de Dios dice que sí lo es. De hecho, Dios dice que hay vida aún desde el vientre de la mamá, de una madre. El estándar moral de Dios es un estándar coherente, es un estándar que no cambia. El estándar moral de Dios es rechazado por todos aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo. La Biblia es clara, y por ser tan clara a veces no es tan aceptada por algunos, pero la Biblia no solamente es clara, sino que también es necesaria. Y quizás usted diga: bueno, ¿y por qué es necesaria la Biblia? Bueno, la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. La Biblia es necesaria para conocer el mensaje de la cruz. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17 dice lo siguiente: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17 dice: así que la fe, escúcheme en esto, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Quiero decirle algo si usted me está escuchando, y es lo siguiente: si usted quiere que alguien conozca el mensaje del evangelio,
tiene que hablar del Evangelio. Y usted dice, bueno, John, pues obviamente yo comparto el Evangelio. El problema es que muchas veces pensamos de que nuestro testimonio es el Evangelio, o de que invitar a la gente a la iglesia es el Evangelio. Pero cuando digo de que la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, quiere decir de que si usted le comparte a alguien su testimonio y le dice, es que yo antes fumaba, ahora no fumo, antes tomaba, ahora no tomo, yo antes miraba los Simpson, ahora no los miro, o cosas así por el estilo. Si usted comparte solo su testimonio y no explica explícitamente el mensaje del Evangelio, usted no está compartiendo el Evangelio. Otra de las cosas que la Biblia también es necesaria es que la Biblia es necesaria para nutrir la vida espiritual. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios no solamente es necesaria para conocer el Evangelio, sino que la palabra de Dios también es necesaria para nutrir nuestra vida espiritual. Alguien me dijo, John, quiero crecer espiritualmente, pero no quiero leer la Biblia. Yo le dije, lo siento, no lo vas a lograr. Porque el crecimiento espiritual, dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De hecho, quiero hacer énfasis acá en que últimamente ha habido un tiempo de recursos, podcasts, libros, videos en internet y todo esto. Pero escúchame esto, todos los recursos que puedes encontrar por internet nunca podrán reemplazar la relación íntima que debes tener con Dios por medio de la palabra y la oración. La palabra es fundamental para tu crecimiento espiritual. Tu crecimiento espiritual no lo vas a encontrar en otra fuente, sino solamente en la palabra de Dios. Hay libros y hay mensajes que pueden ser herramientas para nosotros, pero el alimento sólido y fundamental para el crecimiento espiritual se halla en la palabra de Dios. La Biblia es necesaria para crecer espiritualmente. La Biblia es necesaria no solamente para conocer el Evangelio y para crecer espiritualmente, sino que la Biblia es necesaria también para conocer la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice lo siguiente, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Es chistoso ver algunos posts en Facebook de personas cristianas que dicen cosas como sigue las intenciones de tu corazón o sigue tu corazón. Bueno, la Biblia va en contra de ese mensaje porque la Biblia dice todo lo contrario. Dice, tu corazón es engañoso, tu corazón no tiene remedio. Tu corazón, dice, ¿quién lo comprenderá? Ni siquiera nosotros podemos comprender nuestro corazón. ¿Y qué tiene que ver lo depravado y lo perdido que está nuestro corazón con decir de que la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios? Es que precisamente nuestro corazón por lo general nos va a guiar contrariamente a lo que enseña la palabra de Dios. Y es por eso que usted y yo necesitamos la Biblia, necesitamos leer las Escrituras para conocer la voluntad de Dios. De hecho, tomar decisiones guiadas por el corazón es algo antibíblico. Dios enseña que nuestro corazón es engañoso. Tomar decisiones guiadas por las emociones del corazón es algo que va en contra de la palabra de Dios. Nuestras decisiones deben ser tomadas y guiadas por medio de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos lleva a conocer la voluntad de Dios, valga la redundancia. Romanos 2:18 dice lo siguiente, y conoce su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruidos por la ley. Quiere decir que solamente a través de la instrucción de la ley, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. No es por medio de las intenciones del corazón. De hecho, si hay alguien que te dice, es que siento esto de parte de Dios y no está en las Escrituras, no es cierto. Porque nuestra instrucción y lo que direcciona nuestras vidas no debe ser nuestros sentimientos, debe ser la palabra de Dios. Es la que nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Ahora, aunque la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, es necesaria para crecer en nuestra vida espiritual y es necesaria para conocer la voluntad de Dios, la Biblia, específicamente la Biblia, no es necesaria. Escuchen esto porque
No quiero después de que estén diciendo que estoy hablando una herejía o algo así, pero la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, para crecer espiritualmente, para conocer la voluntad de Dios, pero la Biblia no es necesaria o no es la única revelación, es mejor esto, la Biblia no es la única revelación necesaria para saber que Dios existe y entender su carácter y sus leyes morales. Ahora, ¿qué quiere decir con esto, John? Quiere decir que la Biblia es la revelación específica de Dios. La Biblia es el mensaje específico de Dios. La Biblia es un mensaje puntual que cuando lo leemos conocemos a profundidad quién es Dios, su carácter y cuál es su plan de redención. Pero la misma Biblia enseña de que existe una revelación general. Mire lo que dice Romanos 1, 19 al 21, dice lo siguiente. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios mismo dio esta revelación general. La revelación específica es la Biblia, la revelación general es esta. Dice, pues Dios mismo lo hizo evidente porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, quiere decir que es claro, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ninguna persona que no haya leído la palabra de Dios no tiene excusa para decir que no tiene el conocimiento o el entendimiento de que existe un Dios y del bien y del mal. Porque la Biblia dice que la revelación general es la naturaleza. La creación de Dios revela generalmente que hay un creador y que ese creador tiene un estándar, porque aún en los lugares más recónditos, en cualquier selva, en cualquier lugar donde no haya una Biblia escrita, las personas tienen conocimiento del bien y del mal porque Dios ha escrito su ley en los corazones del ser humano. Quiere decir que ninguna persona tiene excusa para entender o para tener un conocimiento de que existe un creador y de que ese creador tiene un estándar moral de lo que está bien y lo que está mal. Ahora, aunque existe una revelación general, la revelación general muestra que hay un creador, dice acá, ha sido revelado su eterno poder, su divinidad, dice, se han visto con toda claridad, pero aunque la revelación general sirve para que todas las personas en este mundo, ninguno tiene excusa de saber y de entender de que existe un Dios, de que existe un creador, nadie tiene excusa para esto, aunque la revelación general muestra esto, muestra que existe Dios, la revelación general que es la creación no es suficiente para la salvación. Todas las personas en el mundo no tienen excusa. De hecho, hay un término que va a sonar un poco fuerte, pero es verdad. Y yo tenía un profesor de teología, él se llama David Love, y él me decía, la revelación general, la creación, sirve como argumento para la condenación de toda la raza humana. Pero la revelación general, que es la creación, no sirve para la salvación de nadie. Ahora, ¿qué quiere decir con esto, John? ¿Qué quiere decir que la revelación general sirve para que todos entiendan de que hay un Dios y de que todos sientan de qué está bien y qué está mal y de que tengan ese sentimiento de culpabilidad? Porque aún cualquier persona en estos momentos que no es creyente, que no tiene ninguna relación con la iglesia o con el cristianismo, siempre va a tener un sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad es algo desde el Edén y es una herencia que tenemos todos los que hemos muerto en Adán o todos los que han nacido pecadores, como lo dice Romanos. Así que la revelación general nos enseña que existe un Dios, pero la revelación general no es suficiente para la salvación. Y es por esta razón que nosotros como iglesia estamos llamados a predicar el Evangelio. Estamos llamados a enviar misioneros. Alguien me dijo una vez, bueno, pero ¿y qué acerca de las personas que están en las montañas y ellos nunca han tenido una Biblia y nunca se les ha predicado el Evangelio? Bueno, la Biblia dice en Romanos que no tienen excusa. Porque la revelación general de Dios, que es la creación, es suficiente para condenar a cualquier persona
pero no es suficiente para que alguien sea salvo. Nuestro compromiso con la revelación específica, que es la palabra de Dios y que es el mensaje del Evangelio, es que podamos anunciarlo a todas las naciones. Vamos a terminar diciendo que la Biblia es suficiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Otra vez, quiero recalcar este punto de nuevo, y es que la Biblia es suficiente para predicar explícitamente el Evangelio. La Biblia es suficiente para la salvación de aquellos que no están en Cristo, de aquellos que están perdidos. Si tú estás lejos de Dios, la Biblia es el mensaje que tú necesitas porque te va a hablar del Evangelio. La Biblia es suficiente y te da la sabiduría, dice 2 de Timoteo, que lleva a la salvación. La Biblia es suficiente para que muchas personas que escuchan el Evangelio puedan venir a Cristo. La Biblia es suficiente para la salvación de los pecadores. Ahora, ¿y por qué hablamos de que la Biblia es suficiente para la salvación de los pecadores? Es porque uno de los grandes problemas en la iglesia de hoy en día es la ausencia de la predicación de la palabra de Dios. Es la ausencia de la suficiencia de las Escrituras. De hecho, parece chistoso o parece cómico, pero en algunas iglesias o en algunas religiones, las Escrituras o la Biblia no son suficientes. De hecho, muchas veces es totalmente incoherente cuando decimos es que la Biblia es la autoridad, pero vemos sermones domingo tras domingo que no están saturados de la palabra de Dios. Vemos sermones domingo tras domingo de que están más llenos de estadísticas, de artículos, de noticias, y no estoy diciendo que esto es malo. Lo que estoy diciendo es que los artículos, las noticias, los chistes y cualquier otro recurso diferente a las Escrituras no va a traer salvación como solo la palabra lo puede hacer. Solo la palabra de Dios es suficiente para que las personas que están perdidas, que están caminando lejos de Dios, que están rechazando a Jesús, vengan a la salvación. La Biblia es suficiente para la salvación de los pecadores. No necesitamos absolutamente nada más para que haya conversiones genuinas y legítimas en la iglesia. De hecho, he estado leyendo que los grandes avivamientos de los puritanos y de los padres de la iglesia fueron fundamentalmente basados en la palabra de Dios. De hecho, podemos ver que en esa época quizás ni siquiera había mucha tecnología, ni siquiera había muchas cosas, pero los grandes avivamientos, los grandes movimientos de Dios, donde ha habido real y genuinas conversiones, ha sido fundamentado en la palabra de Dios. La Biblia ha sido suficiente para la conversión de los perdidos. La Biblia ha sido suficiente para traer a aquellos que rechazan el Evangelio a la luz del Evangelio. Es la Biblia suficiente para el mensaje de salvación. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios, está hablando de las mismas Escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17 nos dice que la Biblia, las Escrituras, escúchenme en esto, pastores y líderes, son suficientes para capacitar a otros discípulos. Son suficientes para capacitar el liderazgo. Ahora, no tengo nada en contra de los libros. No tengo nada en contra de recursos extras a la palabra de Dios. De hecho, yo considero que si uno de los dones del Espíritu Santo es el don de la enseñanza, considero que Dios ha capacitado a muchas personas, a muchos maestros, para escribir libros, para escribir guías, para escribir recursos que son de bendición para la iglesia de Cristo. Pero a la misma vez tenemos que ser coherentes y decir de que la Biblia es suficiente para capacitar el liderazgo de la iglesia. La Biblia es suficiente para capacitar la iglesia para la obra del Evangelio. De hecho, muchas veces, y tengo que ser honesto, cuando iba a discipular a alguien, mi primera recomendación hace mucho tiempo para discipular a alguien es: léete este libro.
Mira, yo leí este libro es de, wow, este autor es genial, léete este libro. Otra vez, no tengo nada en contra de los libros, pero mi preocupación o mi punto principal acá es que estemos desplazando la palabra de Dios y estemos pensando que los recursos extras a la Biblia tienen mejor resultado o pueden llegar a ser más efectivos que la misma palabra de Dios para capacitar a la iglesia. De hecho, si usted dice yo estoy haciendo discípulos y no está usando la Biblia, yo diría que estamos siendo incoherentes con el mensaje de Cristo. Porque los discípulos que vemos en las Escrituras fueron discipulados por medio de las Escrituras. Los discípulos que vemos en la Biblia fueron discipulados por medio del mensaje de Dios. Ahora, hay herramientas muy buenas y recursos muy buenos, libros muy buenos, pero ojo con esto, la esencia de lo que estoy diciendo es que ningún material, ningún libro, por muy bueno que sea, por muy buen teólogo que sea, puede reemplazar el bendito mensaje de la palabra de Dios. La Biblia dice que las Escrituras son suficientes para equipar a la iglesia para toda buena obra. Si usted quiere crear, si usted quiere capacitar evangelistas, la Biblia es suficiente. Si usted quiere capacitar a mujeres que enseñen a otras mujeres, la Biblia es suficiente. Si usted quiere capacitar niños en la iglesia, la Biblia es suficiente. De hecho, en estos días tenía una conversación con algunas personas que estamos teniendo un grupo de Colombia, Argentina. Esto es algo que se llama, un taller que se llama Crece, y la esencia de este taller es cómo podemos llevar una vida centrada en el Evangelio. Si usted quiere más información de este taller, de este estudio bíblico que se llama Crece, puede hacerlo, puede encontrarme y mandarme un mensaje a través de @JohnLizarazo85, y estamos reuniéndonos los jueves vía Zoom y estamos ahondando en cómo el Evangelio es suficiente para el crecimiento espiritual, cómo la palabra de Dios podemos aplicarla en todas las áreas de la vida. Y en ese entrenamiento recuerdo que estaba hablando de los niños, y el problema con los programas de niños o de ministerios de niños en la iglesia es que muchas veces llevan los niños a la iglesia y no enseñan la palabra de Dios. De hecho, cuando vemos la música que le ponen a los niños, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Yo tengo un problema. De hecho, no quiero escuchar esa canción o que mi hijo escuche la canción. Mi hijo tiene 6 años y en una oportunidad él me preguntó y me dijo, papá, ¿Jesús es un superhéroe? Y mi respuesta fue, no. Hay una canción que dice que Cristo es mi superhéroe. Lo interesante de esto es que la Biblia no enseña que Cristo es un superhéroe. La Biblia enseña que Jesús es Dios y que es el Salvador de toda la humanidad pecadora. Yo no quiero, y le decía a este grupo de hombres los jueves, yo no quiero que mi hijo vea a Jesús como un superhéroe. Yo no quiero que mi hijo vea a Jesús como algo contrario a lo que la Biblia dice que es Jesús. Jesús no es un superhéroe, le dije a Manuel. Jesús es tu Salvador. Y es que muchas veces, aún los ministerios de niños, es un poco más de entretenimiento. Pero mi preocupación es que no entendamos que la palabra de Dios, o segunda de Timoteo acá específicamente, dice que la Biblia es suficiente aún para capacitar a nuestros niños. Nuestros niños no van a llegar a arrepentirse de sus pecados, a entender que están perdidos y a venir delante de Jesús rindiendo sus vidas, escuchando una canción que les diga que Jesús es su superhéroe. De hecho, mi preocupación es que si su hijo, esa es la edificación que está recibiendo en la iglesia, va a ver a Jesús como cualquier caricatura más. Pero ojo con esto, maestros de iglesia infantil, la Biblia no enseña que Jesús es su superhéroe. Jesús es el Salvador de los pecadores y los niños necesitan entender quién verdaderamente es Jesús. Porque de lo contrario, ellos no van a entender el mensaje del Evangelio. Ahora, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Otra vez, no solamente habla de nosotros, sino de los niños. Dice, pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre,
a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Quiero decir que el propósito de Dios al revelarnos las Escrituras no solamente es que conozcamos quién es Él, no solamente es que conozcamos quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, no es solamente que conozcamos que estamos perdidos y que solamente en Cristo hay salvación, sino que la motivación de Dios al revelarnos las Escrituras no es solamente que conozcamos, sino que también podamos poner en obediencia lo que estamos conociendo de Dios. Hoy en día hay una buena temporada en la cual tenemos demasiado conocimiento. De hecho, yo digo que no existe una época en la cual podamos tener tantos recursos teológicos como hoy en día. Pero mi preocupación es que muchas veces, cuando estudiamos la palabra a profundidad, podemos desviarnos pensando de que solamente Dios quiere que nos llenemos de conocimiento. Deuteronomio dice que aunque Dios quiere que lo conozcamos a Él, aunque Dios quiere que conozcamos las Escrituras, Dios también quiere que guardemos todas las palabras de la ley. No estoy yéndome al legalismo a decir de que Dios quiere que cumplamos todas las palabras de la ley, porque hay una diferencia en cumplir la ley y obedecer la ley. Cuando la Biblia habla de cumplir la ley, obviamente tú y yo no pudimos cumplir la ley, y es por esta razón que vino Jesús. Fue el único que pudo darle cumplimiento a la ley. Pero la pregunta es, ¿y entonces qué es la ley para los creyentes? Bueno, la ley es el mensaje que debemos obedecer. No que tenemos que obedecer, pero que podemos obedecer porque gracias a que Cristo le dio cumplimiento a la ley, somos libres de tener que cumplirla para la salvación, pero somos libres en Jesús de tener que cumplir la ley para que ahora como un privilegio podamos obedecer la ley, podamos obedecer a Dios. Quiere decir que el creyente no está llamado a cumplir la ley para salvación, pero sí está llamado a obedecer la ley por el hecho de que Cristo y de que Dios ya lo ha salvado del cumplimiento para salvación de la ley. Entonces la pregunta es, todo lo que estás aprendiendo, todo lo que publicas por las redes sociales de frases y de conocimiento teológico, ¿es evidente en tu vida diaria? Aquellos que ven todo lo que publicas y todo lo que sabes, pueden decir, wow, este hombre realmente su conocimiento es visible en su conducta, en su caminar diario. Porque conocer a Dios no es solamente conocerlo para llenarme de conocimiento, sino es conocerlo para entender quién es Él y pueda yo vivir una vida para Él. La Biblia no se trata solamente de conocerlo a Él, sino también de vivir para Él. Así que el conocimiento bíblico, el conocimiento genuino que habla las Escrituras, produce siempre una vida de santidad, produce siempre una vida de piedad. De hecho, es incoherente tener tanto conocimiento bíblico y llevar una vida poco piadosa. Porque cada vez que los apóstoles, cada vez que los profetas conocían más a profundidad el carácter de Dios, podían tener una vida más piadosa. Podían ver más grande su pecado y podían experimentar un estilo de vida basado en el arrepentimiento porque entendían cada vez más el carácter de Dios. El propósito de que conozcas cada vez más el carácter de Dios no es solamente de que les enseñes a otros lo que tú sabes, sino que es testimonio de que Dios es un Dios vivo y por medio del Espíritu Santo tú estás predicando el Evangelio, aunque tienes que predicarlo audiblemente, también podemos dar testimonio de que Dios es real por nuestro caminar en santidad. Así que vamos a tener un tiempo para preguntas. Quiero tomar 10 minutos para preguntas y hemos podido ver que la Biblia es clara, la Biblia es para todos, la Biblia es necesaria. Líderes, pastores en las iglesias, la Biblia es necesaria en la iglesia. Y alguien podría decir, pero es ilógico lo que está diciendo John. Bueno, realmente pareciera ilógico, pero a veces en las iglesias no usan la palabra de Dios, no usan la Biblia. Y por último, la Biblia es suficiente para tu salvación, es suficiente para equipar a toda la iglesia, aún el ministerio infantil, para que no comience a creer esas mentiras de que Jesús es un superhéroe. Es suficiente para equipar
a nuevos pastores, a nuevos predicadores. Hay herramientas muy buenas, totalmente las hay. De hecho, si quiere que yo pueda dar algunas recomendaciones de libros, las podemos dar. Prácticamente este estudio está basado en la teología sistemática de Wayne Grudem, pero él mismo defiende de que la Biblia es suficiente para que seas equipado para toda buena obra. Así que Deuteronomio 29:29 dice que no solamente el propósito de Dios es que conozcamos acerca de Él, sino que podamos vivir para Él.